Hermanos, estamos estudiando en las Escrituras a nuestro Dios. Vimos cómo es nuestro Dios el Padre, hemos tratado Dios el Hijo y ahora estamos en el Espíritu de Dios. Y yo les pido que ustedes sigan rogando cuando se acuerden para que Dios bendiga la exposición de su palabra, para que estas enseñanzas nos alienten a conocer mejor a Dios, pero también a vivir una vida cristiana más victoriosa al conocer el Dios que está con nosotros, de manera especial el Espíritu de Dios. Y quisiera pedirles para que ustedes abran conmigo un texto de la Escritura en el Evangelio según Juan, por favor. Juan. Y el Evangelio de Juan habla mucho del Espíritu Santo, ¿ok? Mucho. Juan capítulo 14, por favor. Versículos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17. Vamos a leer esta porción y vamos a orar. Leo lo que dice Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es leer esta palabra y aplicarla a nuestro corazón y darnos cuenta de la sabiduría tuya y la manera extraña pero maravillosa en que tú obras. Tú quitas por violencia, por sufrimiento, dolor, traición y pecado de parte de sus asesinos al Señor Jesucristo, pero tú dejas su Espíritu, el Consolador. Hoy nosotros vamos a ver cómo ese Espíritu ha obrado en la vida de nuestro Salvador y cómo obra en la nuestra. Y te suplico ayuda para cada uno de mis hermanos, pero para mí también en especial, porque mucho la necesito. Oh Dios, en el nombre de Él, nuestro Redentor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. Muy bien. La Biblia tiene muchas particularidades que deben llamar nuestra atención. Es decir, hay muchas cosas que la Biblia dice que uno a veces las lee como si leyera un periódico o sin prestarle toda la debida atención. Y una de estas cosas que la Biblia menciona y que debe ser impresionante es los pecados de los hijos de Dios. ¿Han notado ustedes cómo la Biblia dice cosas verdaderamente escandalosas de los siervos de Dios? Solo para mencionar algunas. El padre de la fe, Abraham, padre de la fe, en un momento tuvo miedo y expuso a su propia esposa a que un hombre abusara de ella, diciendo que ella era su hermana y no su mujer. Eso hizo Abraham, el padre de la fe. Pero si nosotros seguimos viendo la revelación, y no voy a tratar todo, pero solo algunas cosas. ¿Recuerdan ustedes un hombre cuya obediencia es ejemplar en la Biblia, llamado Noé? ¿Recuerdan ustedes cómo Noé en un determinado momento obedeció a Dios de una manera maravillosa y construyó un arca sin haber visto un barco en su vida? Un bote, en obediencia a Dios, y Dios lo libró. Pero ¿saben que Noé cayó en una borrachera tremenda? Y al grado tal de que esto trajo consecuencias en su familia. Después recordarán ustedes a un hombre que Hebreos 11 menciona llamado Lot. Lot fue un justo que vivió en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Y en esa ciudad de Sodoma y Gomorra había tanta inmoralidad, tanta corrupción, que Dios decidió fulminarla, quemarla con fuego. Y descendió un fuego del cielo y acabó con eso. Dios sacó a Lot, pero en el camino su propia esposa se volvió atrás y quedó ahí mismo hecho una estatua de sal, un juicio divino, y él logró llegar con sus hijas a una ciudad segura. ¿Y recuerdan ustedes lo que las hijas de Lot hicieron con su papá?
cómo hasta cierto punto lo drogaron, le dieron a beber y él se lo bebió. Y luego se acostaron con él, un incesto familiar. O sea, eso para mí es terrible. Y eso me dice que aunque él logró sacar a sus hijas de Sodoma y Gomorra, no le sacó a Sodoma y Gomorra de la mente y el corazón de sus hijas. Y así nosotros seguimos mirando la revelación especial de Dios. Y Dios nos dice de cosas espantosas. En la vida de David, ustedes conocen la historia, cómo él vio una mujer, abusó de ella, la tomó, mandó a matar al marido. Nosotros encontramos los apóstoles, el apóstol Pedro negando al Señor con malas palabras 3 veces. Y cuando vemos estas cosas, decimos, wow, cómo Dios nos revela el pecado de sus hijos. Y yo creo que sin duda alguna Dios quiere enseñarnos algo. No me cabe duda. Una cosa es que aún los mejores hijos de Dios pueden caer en los peores pecados en un momento, desgraciadamente. Y usted y yo no somos la excepción. Por eso cuando usted ve que alguien cae en pecado, cuídese de no enseñorearse o en soberbia decir, wow, qué persona más despreciable. No diga, yo pude haber sido esa persona, pero por la gracia de Dios no soy yo. Pero también las Escrituras nos enseñan que los hombres de Dios pudieron salir del fango del pecado, pero otros pudieron resistir la tentación. Y recordamos cómo José, que fue vendido, traicionado, maltratado por sus hermanos, y luego llegó a la casa y aquella mujer mintió contra él y quiso tomarlo íntimamente, y él huyó y fue víctima de una mentira. Pero cómo José huyó de la tentación, cómo resistió, cómo Daniel resistió la presión de la cultura y la sociedad en que estaba y se mantuvo puro. Son 2 hombres de los que la Biblia no dice que pecaron, sabemos que pecaron, pero no dice nada de ellos. ¿Cómo es posible que eso sucediera así? Y así nosotros llegamos al Señor Jesucristo, que nunca pecó y era hombre. La pregunta mía es esta: ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con todo esto? Porque estamos hablando del Espíritu de Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar. Si ustedes leen conmigo en estos versículos, Juan capítulo 14 comienza hablando de que el Señor estaba preocupado porque sus discípulos se turbaran. Él estaba preocupado porque Él viene hablando en el contexto, si ustedes lo ven conmigo, de cosas muy difíciles. Si ustedes ven en el capítulo 12, el Señor Jesús está anunciándole a sus discípulos que Él va a morir. Anuncia su muerte. Y Él ha estado con ellos 3 años. Y para ellos tenía que ser algo difícil, hermanos, decirles que se va a morir y la manera en que iba a suceder. Después de esto, Él anuncia la traición de Judas y dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y eso también debió sacudir el corazón de los discípulos. Y además de esto, Él dice, Pedro me va a negar. Ahí tenían que estar los discípulos temblando, diciendo, ¿qué está sucediendo? ¿Hacia dónde vamos? Y ahí miren las palabras que Él dice al comienzo del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y habla de las moradas celestiales. Y de esa manera habla de muéstranos al Padre ante la petición de Felipe. Y cae ahora en el Espíritu Santo. Si me amáis, versículo 15, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador con C mayúscula, grande, para que esté con vosotros para siempre. Miren lo que Él ha hecho. Él ha dicho, me va a pasar esto y estas cosas van a suceder. Felipe le hace una pregunta como un paréntesis, Él la responde, pero entonces vuelve al plan y dice, miren, yo me voy a ir, pero yo voy a mandarles un consolador. Y de hecho, si ustedes se dan cuenta, en otro contexto el Señor dice claramente, es mejor que yo me vaya. Y usted dirá, ¿cómo es posible? Sí, porque Él podía estar en un lugar, pero el Espíritu Santo estaría con cada uno donde quiera que fuera. Y el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amados míos, el Espíritu Santo es un don de Dios para los que creen. El mundo no lo conoce. Mire cómo dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce.
Este es un don para los hijos de Dios, para los que han creído, para aquellos que han recibido a Jesucristo como su único suficiente Salvador, que creen que Él murió por ellos en la cruz, que ahora son bendecidos con la presencia del Espíritu Santo. Mírenlo como dice al final del versículo 17. Vosotros le conocéis porque mora, habita, vive con vosotros y estará en vosotros. O sea, el Espíritu Santo de Dios está en la vida de cada uno de los que han creído en Jesucristo. Es un regalo que todos los verdaderos cristianos tienen con Él. Todos. Ahora, lo que yo quisiera ahora es que viéramos la manera en que el Espíritu Santo, en primer lugar, ha estado con el Señor Jesús, y que de ahí vayamos a cómo Él está con nosotros obrando en tres áreas particulares que yo quiero señalar hoy. Pero cómo el Espíritu Santo ha estado obrando con el Señor Jesús, eso es lo primero que yo quisiera ver con ustedes. Cómo el Espíritu Santo está en la vida del Señor Jesús. Ustedes recuerdan que en la profecía de Isaías, capítulo 11, se dice que sobre Jesús reposará el Espíritu de Jehová. O sea, el profeta dijo, Él estará sobre Jesús. Y ahora Jesús está diciendo aquí, el Espíritu Santo estará con ustedes. Vean el paralelo. El profeta dijo, el Espíritu Santo estaría sobre Jesús, y Jesús dice, el Espíritu Santo estará sobre ustedes. Como ustedes se dan cuenta, ahí está claramente un paralelo del profeta y del Señor Jesús sobre nosotros. El Espíritu Santo estuvo con el Señor Jesús, según se profetizó, desde la misma concepción. La Biblia nos enseña que llegado el momento, el Espíritu Santo vino sobre la Virgen María. Vamos a Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo 1, la concepción. Aquí vean el Espíritu Santo obrando en la concepción de Jesús. Estamos viendo cómo el Espíritu estuvo sobre Jesús y de qué manera está sobre los hijos de Dios. Lucas capítulo 1, desde el versículo 31. Solo veré el 31 y saltaremos al 35. Dice el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. María pregunta en el versículo 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo que fue profetizado sobre Jesús actuó en la concepción. Es maravilloso para mí que muchas veces nosotros no estamos conscientes de la obra del Espíritu Santo, pero María concibió por la obra directa, sobrenatural y milagrosa del Espíritu Santo sobre ella. Y ahí concibió del niño Jesús, como nosotros le llamamos. Pero eso no es todo. Vean ahora en Lucas capítulo 2. Nosotros leemos en Lucas capítulo 2 algo sobre el desarrollo del Señor Jesucristo. Recuerdan que Él estuvo a los 12 años con sus padres en el templo. Él se quedó atrás, sus padres no se dieron cuenta hasta que ya habían salido. Y aquí la Biblia nos dice que algo estaba sucediendo en este niño. Él descendió con ellos cuando lo fueron a buscar, versículo 51, y dice el versículo 52, y Jesús, por favor vean con cuidado, crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Miren ahora, este versículo 52 nos está hablando de la segunda persona de la Trinidad, Jesús. Y de la primera, miren cómo dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, la primera persona, y los hombres. Yo me pregunto, ¿quién estaba obrando en este Jesús para que creciera en gracia, estatura y sabiduría?
El Espíritu Santo. No solo fue profetizado que estaría sobre él, no solo él actuó, oiga, en la concepción, sino en su desarrollo para crecer en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Encontramos cómo el Espíritu Santo venía siendo profetizado, pero miren ahora en la concepción y en el desarrollo. Pero ya entramos ahora al ministerio público de Jesús. Vamos a Lucas capítulo 4. Y nosotros vamos a entrar al capítulo 4, pero déjeme darle una notita nada más aquí. Jesús inicia su ministerio público y eso lo vemos específicamente en su bautismo. En el capítulo 3 de Lucas, versículos 21 y 22, se nos dice del bautismo de Jesús. Y dice aquí, es decir, después de esa escena del templo, Jesús desaparece, hermanos. Y aquí es cuando vuelve a aparecer. Dice, aconteció, Lucas 3:21, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y ahora miren, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. No es que era la imagen de una paloma, es la manera de describir cómo descendió. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está Jesús bautizándose, el Espíritu descendiendo sobre él y el Padre hablando en los cielos. Ahí están. Ahora, es interesante que en ese momento Jesús no necesitaba bautizarse, hay que aclararlo. Él era justo, el bautismo de arrepentimiento de pecado no aplicaba a él en ese sentido, pero él tenía que cumplir toda justicia, porque la ley dice que había que bautizarse y él cumplió toda la ley por nosotros. Él se bautizó aquí y vemos otra vez la presencia especial del Espíritu Santo. Otra vez, en las profecías, Isaías, encontramos que el Espíritu estaría sobre él. En la concepción el Espíritu estuvo actuando. Cuando aparece a los 12 años vemos la obra del Espíritu en él. Y en su primera aparición pública para iniciar su ministerio, el bautismo, ahí está el Espíritu Santo otra vez. No hay duda de la intensidad continua, involucración del Espíritu Santo en la vida y ministerio de Jesús. Pero ahora entramos a un punto como que es extraño. Vamos al capítulo 4. La tentación de Jesús. Y dice el versículo 1 de Juan capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y ahora miren esto, y fue llevado por el Espíritu, con mayúscula, al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Un momento. Estaba lleno del Espíritu Santo, es decir, no estaba pensando ni involucrándose en cosas de este mundo, no, lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu lo lleva al desierto, ¿para qué dice ahí su Biblia? Para que sea tentado. Eso verdaderamente parece como extraño. Oye, ¿el Espíritu lo llevó para ser tentado? Sí, claramente eso es lo que dice. Que el Espíritu lo llevó a ese encuentro con el diablo. Y quiero decirles, hermanos, que esto es interesantísimo, porque esta tentación de Jesús en el desierto, algunos la han puesto al lado de la tentación de Adán en el huerto del Edén. Adán tenía de todo. Adán no había caído en pecado, ¿verdad? Pero ese primer Adán, rodeado de un lugar favorable, idóneo para la vida, con todas sus provisiones, y Jesús rodeado de un ambiente desfavorable, de animales o bestias en un desierto sin nada que comer. Este tenía de todo y cayó en la tentación. Este no tenía esas cosas y no cayó en la tentación. Lo que yo quiero que ustedes entiendan aquí, hermanos, y no se olviden, es que el Espíritu Santo, cuando él fue a ser tentado, también estaba con él. También estaba con él. Hermanos, Dios no tienta a nadie. Pero según el Padre nuestro, la oración modelo de Jesús dice al Padre, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Si Dios no tienta, entonces ¿cómo podemos decir no nos metas en tentación, mas líbranos del mal? Vamos a mirar eso en Mateo 6, un momentito. No quiten su dedo de ahí, de Lucas, pero vamos a mirarlo. Mateo capítulo 6, la oración modelo, versículo 9. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y versículo 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cómo es esto? ¿Si Dios me mete en tentación o me meto yo en tentación? Pero es aquí lo que dice la Escritura: no nos metas en tentación. Yo creo que si nosotros miramos la siguiente línea, nos va a ayudar a venir otra vez ahí. Y no nos metas en tentación, líbranos del mal. Perfecto. Oiga la palabra: no nos metas, líbranos. Tentación, mal. Cuando usted le dice a Dios, líbrame del mal, implica, yo sé que hay mal alrededor mío, yo sé que hay mal en mí, dame la gracia, dame la fortaleza y el espíritu para yo no caer en el mal. Exactamente ese es el mismo cuadro. No nos metas en tentación, líbrame de aquellas circunstancias en las que yo pueda ser tentado y caer. Como decir, guárdame, oh Dios, guárdame, porque yo voy a ser tentado. Ahora usted dirá, pastor, pero hay un problema. Dios no tienta a nadie, pero Dios probó a Abraham. Eso dice la Biblia. Sí, hermanos, a veces Dios en su soberanía nos lleva a una situación donde somos tentados, donde somos probados, y mientras el diablo quiere destruirnos, él quiere fortalecer nuestra fe. Dios quiere usarnos para que Él sea visto a través de cómo pasamos por el fuego y por las aguas, pero al mismo tiempo nuestra fe sea fortalecida. Amados, ¿y qué significa eso? Bueno, yo les voy a explicar de otra manera. Los hijos de uno que no es cristiano pasan por la prueba de que algunos de sus niños tengan cáncer. Ok. Y los hijos de los cristianos también pasan por la prueba o la tentación de que algunos de sus hijos tengan cáncer. La diferencia está en cómo éste responde ante esa prueba, donde el diablo toma control, y cómo éste responde ante esa prueba. A este se le mueren parientes y quedan desconsolados. A este se le muere un pariente y lo despide con gozo diciendo: nos volveremos a ver en la casa del Señor. Tenemos igualmente tentaciones, pero Dios en su gracia, de manera especial y poderosa y milagrosa, libra a unos de una manera en que Él no libra a los otros. Por eso usted encuentra a veces una persona que no es creyente, que consigue el empleo de su vida, pierde ese empleo y se le derrumba el mundo. Y de verdad dice, era el empleo, yo me preparé, yo estudié, y ahora que, y miren, jamás salen de ahí. Usted encuentra un verdadero hijo de Dios que pierde el empleo y él dice, más sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta y Él será exaltado a través de esta situación. ¿Ven la diferencia, hermanos? Dios está obrando por su espíritu, librándome en la tentación y en la prueba. Mientras esta destruye por la obra del diablo y porque Dios ahí no está obrando de esa manera como obra en los hijos suyos. Volvamos a Lucas capítulo 4. El Antiguo Testamento profetizó que el Señor Jesús tendría el Espíritu de Dios. Vemos ese espíritu obrando en la concepción, vemos ese espíritu obrando cuando él tiene 12 años y vemos ese espíritu obrando, apareciendo de manera especial en el bautismo y luego en la tentación. El Espíritu de Dios estuvo sobre él, el Espíritu de Dios estuvo con él y de esa manera ahora él dice que el Espíritu de Dios estará también con nosotros. Ahora, hermanos, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cómo nosotros podemos ver que ese espíritu que Él ha prometido ahora mora en nosotros? Según 1 Corintios 6, somos el templo del Espíritu Santo. Y yo voy a abordar esto la semana que viene ya
con un elemento más consolador, pero ahora yo quiero llevar esto al contexto de la batalla de la que he venido insinuando. ¿Cómo esto obra en nosotros? ¿Cómo en nosotros el Espíritu de Dios, como estuvo en el Hijo, está en nosotros y nos ayuda en estas cosas? En primer lugar, el Espíritu de Dios obra en nosotros, oiga ahora, dándonos un poder mayor que el que está en el mundo y viene contra nosotros. Vamos a mirar esto en Primera de Juan capítulo 4. Dándonos un poder mayor que el que está en el mundo y viene contra nosotros. La primera epístola de Juan capítulo 4. Primera de Juan 4. Dice el título de nuestras Biblias, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si sois de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a aquellos que vienen con la falsa enseñanza. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, nosotros vivimos en un mundo que está completamente, continuamente bombardeado por el error. Hermanos, y con el avance de las comunicaciones estamos continuamente expuestos al error, a la falsa doctrina, a la falsa esperanza. Pero continuamente, hermanos, está metido en la sangre, en nuestros huesos. Nos sale de manera natural, sin pensarlo mucho. Le voy a decir una nota nada más. Una nota de cábalas. Un día con mi querida y amada esposa, yo los domingos por la mañana a mi familia le hago un desayuno, que el día que usted quiera saber lo bueno que es desayunar domingo en la mañana, pues está invitado. Le hago ahí un mangú y le hago unos plátanos. Usted no sabe lo que es plátano verde majado como si fuera puré de papa. Pero yo le echo un sazón especial que no puedo decirlo aquí. El asunto es, hermanos, que habiendo puesto eso allí y le echo algo del sazón, fíjese, voy ahora a moverlos y tomo un cuchillo para moverlo y mi esposa me dice, no lo muevas con el cuchillo. Digo, ¿por qué? Me dicen, porque dicen que el que mueve eso con un cuchillo, eso trae pleito a la familia. Y no me diga. Hermanos, yo no creo que sea verdad, pero yo puse el cuchillo al lado y lo moví con una cuchara. Okay. Pero déjenme explicarle qué pasa, hermanos. Ese tipo de cosas nosotros las tenemos metidas en la sangre. Y hay un montón de cosas que usted no hace y hace por cábalas y prejuicios que hemos absorbido de la cultura en que hemos crecido. La Escritura dice que el Espíritu de Dios nos librará de ese engaño, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está allá afuera. Ellos confían en el poder de esas cosas. Nosotros confiamos en el poder de Dios a través de su Espíritu. Oh, hermanos, ¿qué significa eso? Bueno, que nosotros no tenemos que presignarnos. Para nosotros eso no es nada. Eso no protege. No, nosotros no tenemos que depender de lo que nadie diga que a mí me va a pasar. Nosotros no tenemos que depender ni siquiera, óigame bien, de lo que digan las estadísticas, ni los economistas, de las crisis de este mundo. Nosotros dependemos de Dios y su Espíritu está en nosotros y somos lo que dice Dios y confiamos en lo que dice Dios. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, no hay nada que nos preserve mejor que el Espíritu de Dios. En ese sentido, voy a entrar a otro aspecto ahora, en que el Espíritu obra en nosotros. Así como el Espíritu estuvo con el Señor Jesús
y le ayudaba a crecer en sabiduría, en verdad y gracia, ese espíritu también está con nosotros, oiga ahora, en ese sentido, pero también cuando enfrentamos las tentaciones. Vamos a mirarlo rapidito en un texto de las mismas escrituras. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 10, por favor. 1 Corintios capítulo 10. Y hablamos un poquito de esto, aplicándolo en el contexto del Señor Jesús. Pero miren 1 Corintios capítulo 10, el versículo 13. El versículo 13, hermanos, le voy a decir algo que verdaderamente suena jocoso y extraño, pero viene después del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sigue el 12. El 13 viene después. Por lo tanto, si leemos el 13 sin venir con los demás, podemos no tener claro el sentido y el propósito del Espíritu Santo que inspiró al apóstol a escribirlo. Acompáñenme desde el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Miren ahora, por favor, anoten las demandas que se nos están haciendo aquí. Vaya marcando con sus dedos, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Ustedes creen que nosotros somos tentados a codiciar cosas malas? Ja, no hay uno que diga que no, porque todos sabemos que somos tentados a codiciar cosas malas. Seguimos. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Pastor, pero yo no tengo santo en mi casa. Vamos a seguir leyendo. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Amados, nosotros somos idólatras de muchas cosas. En primer lugar, de nosotros mismos y nuestros deseos, nuestra comodidad, nuestra preferencia. Somos idólatras hasta de la comida, somos idólatras de las posesiones en este país, del dinero, somos idólatras. Pero dice, no sean idólatras. Versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Pastor, pero yo no tengo relación más que con mi pareja, yo no soy una persona que pueda fornicar. Bueno, fornicar puede verse en un sentido espiritual también. Y cuando nosotros ponemos confianza en otra cosa que no sea Dios, entonces estamos fornicando espiritualmente. Y cuando nosotros también desafiamos a Dios no creyendo en su palabra y menospreciando su consejo, estando ansiosos cuando Él dice que estemos confiados, es un tipo de fornicación. O buscamos consuelo en otras cosas. Versículo 9. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Sí, hermanos, tentaron porque pecaron contra Dios, porque presumieron y se olvidaron de Dios. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, ¿ustedes saben lo que es murmurar? ¿Sí? A eso no hay que explicarlo mucho. Tenemos un doctorado en eso nosotros. Somos expertos en eso. Y los evangélicos tienen su manera, ¿saben? Dicen, no es por chisme ni murmuración, pero ¿sabías que el hermano tal? No es un chisme ni murmuración, ¿eh? Simplemente, y otros son más todavía, el problema es más serio cuando dicen, mira, no es por nada, pero para que ores, ¿sabías que el hermano tal hizo esto? Tenga cuidado, mucho cuidado. Y también cuando nos quejamos de los tratos de Dios con nosotros, eso es murmurar. Cuando nos quejamos de las circunstancias en que Dios nos ha puesto, eso es murmurar. Hermano, y yo sé mucho de eso, porque yo soy un hombre demasiado murmurador contra los tratos de Dios conmigo. Ya yo les conté un día que me senté con mi familia y dije, hermanos, a mi familia, a mi esposo y mis hijas, ¿en qué creen ustedes que debo cambiar? Se quedaron en silencio un rato y eso fue un suspenso. Y dijeron, papi, tú te quejas mucho a veces. Y mi esposa lo confirmó. Amén. Entonces, hermanos, sí, entonces ya yo sé que es un problema serio. Entonces, por eso yo le digo, cuidémonos del espíritu de murmuración ante los tratos de Dios. La mujer que tiene fue la que Dios te dio. Ámala hasta que la mujer te lo separe. Pastor, pero ella cambiaron. Dios sabía eso. Ella no está como antes. Dios sabía eso.
Y mujer, el hombre que Dios te dio, ámalo y respétalo y honra. Los pastores, este hombre me trata. Dios sabía eso. ¿No? Y la situación del país donde vivimos, Dios sabía eso. Y ahora tengo tantos problemas, no salimos de una. Dios sabía eso. Bendice a Dios. No murmuremos. Y ahora miren, versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, y eso es lo que he tratado de hacer, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora miren el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es lo que decía al principio. Cuando vemos que alguien cae al lado nuestro, hermanos, no actuemos como si nosotros estamos exentos. Dios nos libre. Humillémonos. Y digamos, yo no soy esta persona. Ese no es mi hogar, solo por la gracia y la bondad de Dios. Habiendo dado esta carga, era para que los hermanos salieran por debajo de la puerta de la iglesia. ¡Wow! La vida cristiana sí es difícil, ya yo soy culpable. Ahora, como una luz de aliento para que no se desanimen, está el versículo 13, donde quiero que pongamos el corazón. ¿Lo pueden leer conmigo en voz alta? Vamos a ver. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que Dios le pone un límite a las tentaciones humanas que nosotros enfrentamos, igual que otros creyentes, en su fidelidad? ¿Y cómo es que Él no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir? ¿Qué persona de la Trinidad creen ustedes que está obrando para librarnos de la tentación? El Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos amados, ese Espíritu poderoso que estuvo en Jesús es el que está en nosotros. No hay excusa para caer en tentación. No, pastor, es que, mire, le voy a explicar lo que pasa. Ese jefe que yo tengo es un hombre abusador, racista, bla, 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 bla. Y por eso que él hizo, yo me vi tentado a esto, bla. No, tú tienes el Espíritu de Dios y no hay ninguna tentación que tú no puedas superar con el poder del Espíritu de Dios que tuvo Cristo y que tienes tú también. Oh, pastor, mire, esa vecina de nosotros es una mujer mala. Ah, ¿qué pasó? Ha tenido 5 maridos, perfecto. Y el que ahora tiene no es su marido. Ah, muy bien. ¿Y qué tú me quieres decir? Oh, que ella se pone ropa para que yo la vea y yo sea tentado. Ajá. Hay un problema ahí. En tu corazón. Es en tu corazón el problema. Pastor, pues usted no ha visto a la vecina. A mí no me importa cómo se vea la vecina, pero tú para ver eso no tienes que ver la vecina. Prende la televisión. Prende el teléfono. Hermanos, óigalo bien, yo no sé cuál es su tentación, pero tenemos en nosotros el Espíritu de Dios que sostuvo a nuestro Salvador y nos puede librar en cualquiera que sea nuestra tentación para que salgamos victoriosos. Oh, pastor, y si he caído en la tentación, el mismo Espíritu nos contrista y nos produce tristeza para que vayamos a Cristo y hallemos el perdón y la limpieza de nuestro corazón. Pero no hay excusa para caer en la tentación. Tenemos la provisión del Espíritu de Dios. Dios nos ayuda, hermanos. Y para mí esto es muy serio, sumamente serio, porque eso nos lleva a poder tener confianza de que en un mundo rodeados por tentaciones, en un mundo en el cual el pecado está a la puerta acechándonos, podemos vivir victoriosos en Cristo Jesús. Podemos, porque tenemos el Espíritu de Dios que el Señor Jesucristo nos ha dado. Finalmente, yo quisiera llevarles a un pasaje más y con esto habremos concluido. En Juan
capítulo 16 otra vez. Les dije que Juan hablaba mucho del Espíritu Santo. En Juan 16. Juan 16. La obra del Espíritu Santo, dicen algunas de nuestras versiones. Juan 16, hablando de la obra del Espíritu, dice el versículo 8. Vamos a poner los ojos ahí, nada más. Cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, mire una de las cosas que hará. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de justicia y de juicio. Y luego Él explica el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos, una de las cosas que el Espíritu de Dios va a hacer en nuestra vida, mire ahora, mire hermanos, les he dicho que el Espíritu Santo obra en nosotros, librándonos de falsas enseñanzas, pero el Espíritu Santo también obra en nosotros, librándonos de la tentación. Pero he aquí el último punto. Cuando hemos caído en la tentación, una de las cosas que el Espíritu Santo es que Él nos convence de que hemos actuado mal. Nos convence de pecado. Usted se da cuenta cuando usted hace algo, como que hay algo que le produce en su corazón una inquietud. Es como que no está bien. Hermanos, el Espíritu Santo obra a través de la conciencia. Y Él te dice, no está bien. Mira, no seas como esos niños que andan argumentando a los padres. ¿Usted conoce los niños que son argumentativos? El padre le dice, ¡hay sol! Y él dice, sí, eso es porque no hay nubes. Además, porque es de día. Además, porque el sol sale todos los días. Mira el sol, muchacho. Y disfruta la luz del sol. No seamos así con nuestro Dios. Cuando Dios nos ponga la inquietud en el corazón de que hay algo que está mal y debemos resolverlo, respondamos, honremos a Dios y seamos humildes. Dios nos está librando. Dios nos está convenciendo de pecado. Dios nos está humillando. Y bueno es haber sido humillado, porque Dios habita en el corazón quebrantado y humilde. Por lo que al decir todas estas cosas, usted podrá decir, bueno, yo sé que yo estuve en una situación de tentación, yo he caído y he pecado. Si el Espíritu te ha convencido, humíllate. Pídele perdón a Dios y que Dios te bendiga en esta mañana. Eso es parte de la obra consoladora del Espíritu. Él nos recibe, Él nos convence, Él obra para que nosotros vengamos a Cristo y hallemos el perdón. Oh hermanos amados, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo hacía eso. ¿Y saben lo que eso significa? Es como cuando alguien comienza a golpear algo filoso que tiene puntas. ¿Qué va a pasar si usted comienza a dar golpes con su mano en algo filoso que tiene puntas? Su mano se le va a destruir. Hermanos, nosotros no podemos contra nuestro Dios. Y si Dios en su bondad nos ha traído a Cristo y nos ha convencido de pecado, respondamos honrando a Dios y humillando nuestro corazón. Hay algo en mi casa que yo tengo que poner en orden, con el espíritu de orden, que Él me ayude. Y si Él me lo muestra, he aquí, oh Dios, mi situación, ayúdame, ten misericordia de mí. Ayúdame, muéstrame claramente el camino, muéstrame tu palabra. Ven, oh Dios, y dame la fortaleza. Ayúdame a enfrentar esta situación en la que tú mismo me estás mostrando que estoy mal. Y hermanos, miren, en este lugar donde ustedes y yo estamos sentados, hay uno solo que no ha pecado. ¿Usted lo sabía eso? Aquí hay uno solo que no ha pecado, ¿eh? Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Él es el único que no ha pecado. Pero todo el que usted tiene al lado es una persona muy pecadora. ¿Cuándo fue la última vez que usted admitió su pecado? Que es pecador. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, la verdad es que yo soy muy pecador? Dígaselo al que tiene al lado. La verdad es que yo soy una persona pecadora.
Sí, admítalo. Admítalo. Eso es saludable. ¿Sabe por qué? Porque da la bienvenida a que nuestro Dios venga y obre en nuestro corazón. Porque Él se ha agradado en hacer una morada en el corazón de un hombre pecador. Miren, hermanos, para hacernos más como Cristo, que estuvo sin pecado. El Señor sea exaltado. Digamos al Espíritu Santo sí cada vez que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio según su voluntad. Vamos a orar, mis hermanos. Padre nuestro, qué bueno es recordar estas verdades y traerlas a nuestro corazón. Gracias por tu Espíritu. Gracias por ese Espíritu que ha obrado en nuestro Salvador. Gracias por ese Espíritu que obra en nosotros. Bendito sea tu nombre. Exaltado seas tú en todas las cosas. Oramos con gratitud y alabanza a ti, Padre, Hijo y Espíritu. En el nombre del único mediador, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.